Shalom, bienvenidos a nuestro nuevo estudio de la comunidad Bao. Aquí, cierto, estudiando la porción Kedoshim. Pueden encontrarnos, cierto, como Keilat Bao ahí en YouTube, en Facebook, o en nuestro grupo de estudio Toral Pi Yeshua. Nuestra página web está caída y fue hackeada. Por ahí me habían comentado en la semana y efectivamente fue hackeada. Así que ahí estaban viendo si es que se podía recuperar algo de la página. Por eso no digo que está la página ahí para buscarla, pero sí estamos en YouTube y en Facebook. Bueno, familia, en esta semana estamos estudiando la Parashat Kedoshim, porción, cierto, santos. La porción de la Torá, cierto, nos dice: entonces habló Adonai a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Elohim, soy santo. Y comienza diciendo: cada uno de vosotros ha de reverenciar a su padre y a su madre, guardaréis mis días de reposo, yo soy el Señor vuestro Dios. No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición, yo soy el Señor vuestro Dios. Y así va, cierto, la Torá dándonos una serie de mandamientos uno tras otro, como una metralleta. Este sería la parashá, cierto, que contiene, por así decirlo, uno tras otro mandamiento que nos llama la atención, cierto, una y otra vez, una y otra vez. No hay descanso. Bastante, cierto, preceptos se nos dan relacionados, cierto, como a lo que es la santidad, la kedushá en hebreo. Bueno, en la primera aliyá se establece, cierto, por ejemplo, que la kedushá, la santidad, se logra guardando el Shabbat, teniendo temor del padre, de la madre, o reverenciándolo, cierto, a través de no adorar ídolos. Y también se debe hacer tzedakah, caridad, se debe ser honesto, se debe pagar puntualmente los salarios, cierto. Y todo esto representa parte de lo que es ser un pueblo apartado, santo, y santo, cierto, apartado para el Eterno, para lo que es nuestro concepto moral de la vida. Así que nuestra Torah, perdón, se ve un poco, ¿se ve bien la cámara o no? ¿O se queda pegado? Se No ve sé. bien, se ¿Se ve ve bien. bien? Ah, ya. Yo la veo un poco pegada. Un segundo, voy a reiniciar la cámara, más que nada para aquí. Perdón. Aquí necesito. Ahora sí se está pegando un poco. Sí, es que para que no se nos vaya a quedar la grabación muy mal. No sé, creo que está igual. Bueno, voy a seguir. Entonces, esto es nuestra primera aliyá. La segunda aliyá, la tercera, nos hablan de que está prohibido mostrar una inclinación, ¿cierto?, en cuanto a la justicia hacia un lado o hacia el otro. Tenemos que ser imparciales, como el símbolo de la justicia, no una balanza. No podemos ni cargarnos ni por un lado ni para el otro, ni para el que es rico ni para el que es pobre, o para el que parece más indefenso o al que parece más defenso. Bueno, debemos ser imparciales en la justicia. Tenemos que considerar un respeto, ¿cierto?, por lo que es el concepto de la justicia, porque es la justicia, ¿cierto?, lo que trae paz a las personas. Es la justicia lo que nos trae, efectivamente, la tranquilidad de que si algo va a pasar, algo malo, se va a arreglar, va a restablecerse, etc. Ahí se mejora un poquito. Bien. Entonces, tenemos que ser imparciales en la justicia y mostrar respeto por esto. Tenemos responsabilidad de reprendernos también mutuamente, unos a otros. Tenemos que hacer esto.
En este sentido, ¿cierto? La justicia es algo colectivo, no es algo solamente personal. Por eso, muchas veces, ¿cierto? Se habla de lo malo que es tomar la justicia por sus propias manos. Porque la justicia no es algo individual, es algo colectivo. Porque si yo viviese solo, podría hacer lo que quisiera. Si yo viviese solo en el mundo, podría romper lo que quiera, edificar lo que quisiera, en el territorio que quisiera, en la propiedad que quisiera, en el lugar y haciendo lo que quiera, andando y moviéndome como quiera. Pero como no vivimos solos en el mundo, existe la justicia. Porque vivimos en sociedad, unas personas y otras nos relacionamos, tenemos que respetarnos unos a otros, respetar la propiedad del uno y del otro, respetar lo que es una persona, ¿cierto? Respetar que no puedo dañar a otros, que tengo que respetar la vida de los demás, que tengo que respetar también, ¿cierto?, la dignidad de las otras personas, etcétera. Si viviésemos solos en el mundo, bueno, no habría necesidad de justicia. Pero no vivimos solos en el mundo, por lo tanto hay justicia. Y la Torá nos dice que tenemos que ser imparciales y a la vez tenemos que reprendernos unos a otros si es que estamos en algún error. Para no llegar, ¿cierto?, hasta las últimas consecuencias. A veces es mejor una palabra de advertencia que una palabra de consuelo. Porque el consuelo parece, aquí está el que está conmigo cuando estuve mal. A veces, ¿cierto?, pasa esto, quizás con un amigo. Estuvo conmigo cuando estuve mal. Pero por otro lado, a lo mejor mis padres me decían siempre, no hagas esto, no vayas a caer en esto, cuídate de esto otro. Y no lo escuché. ¿Qué palabra tenía más peso en mi vida? La palabra de mis padres quizás en ese momento que me advirtieron y podría no haber caído en aquella situación que ameritaron consuelo. Pero a veces las personas nos cuesta aprender, nos cuesta ver las consecuencias de obedecer, no obedecer, de ser justos o no ser justos, de ser honestos, ¿cierto? O de no serlo. No vemos esto. A veces vemos simplemente el lado, ¿cierto?, del consuelo, los que nos apoyan, los que nos levantan, pero las palabras que a veces eran para evitar aquello, no las tomamos en cuenta. Somos injustos. Bueno, cuando pasan los años, los hijos, después de que quizás tanto niegan esta realidad, terminan recordando las palabras de sus padres, cuando son padres ellos. A veces pasa esto, ¿no? Es un simple ejemplo. Y por eso la Torá dice, bueno, venerarás a tu padre y a tu madre. Darle respeto a sus palabras finalmente te traen el bien. A veces uno no se da cuenta, pero te traen el bien. Con decirte una u otra cosa. También se declara la prohibición de mezclar lana y lino, rasurarse, tatuarse, tener relaciones, ¿cierto?, fuera de matrimonio y consultar, ¿cierto?, a medium para preguntar, ¿cierto?, sobre adivinación, muertos, etcétera. Más adelante se habla, ¿cierto?, sobre el trato que tiene que ser igualitario para los extranjeros, que tenemos que ser honestamente, tenemos que proceder honestamente en los negocios y no podemos caer en la adoración a Moloch de aquellos, ¿cierto?, que están dispuestos a sacrificar a sus propios hijos con tal de tener un propio beneficio. Por eso la Torá también dice, no prostituirás a tu hija. O sea, no todo vale en esta vida. Tienes que aprender, ¿cierto?, que no todo vale. Aun cuando hay otros pueblos que hagan lo que sea para conseguir algo, o sacrificar niños para obtener bendición, prosperidad, para aplacar la ira de los dioses, bueno, tú no harás eso. Es más, tratarás bien a los extranjeros, que los sabios hablan de los conversos en este caso. También tratarás bien al ger que habita en medio de ti. De la misma forma, ¿cierto? No oprimirás con palabras, dice por ahí también la Torá, al que es converso. Bueno, todas estas cosas, ¿cierto?, nos hablan sobre lo que es verdadera santidad, que es ser honesto totalmente. ¿Qué es ser santo? Es ser conscientes también
de que vivimos y nos relacionamos unos con otros. Bueno, el resto, ¿cierto?, de la parashá, Kedoshim, nos habla sobre los castigos específicos del tribunal o el Beit Din que iba a administrar, ¿cierto?, para aquellos que hicieran o cometieran delitos, ¿cierto?, o quebrantaran estas leyes de santidad. Al final, ¿cierto?, de la parashá nos habla de el precepto de la santidad, de que tenemos que estar separados del resto de otras naciones. ¿Por qué nosotros decimos en las bendiciones: bendito eres tú que nos separaste de las naciones, nos separaste de los descarriados, nos diste una Torá de verdad, etcétera? Bueno, no es porque nos creamos en alguna medida superiores, al contrario, la Torá dice: tienes que estar separado de otras naciones. ¿Por qué? Porque tienes que hacer lo que está correcto. En esto te tienes que distinguir. No es que tú eres un pueblo mejor que otro. Tienes que hacer las cosas mejor que los demás. Si no, ¿de qué manera podría ser esto un pueblo santo? Entonces hay tres formas en que la Kedushá, la santidad, se manifiesta. Podemos decir en el tiempo, santificando los tiempos; en lugares, santificando ciertos lugares, o tomando, ¿cierto?, una reverencia en ciertos lugares, como el templo, por ejemplo; y personas. Habían personas que también eran consagradas, apartadas. O sea, la Kedushá afectaba tiempo, lugares y personas. Y nos habla, ¿cierto?, la porción anterior de la persona más sagrada, que era el Kohen Gadol. Era, ¿cierto?, la persona que estaba, podríamos decir, en el santo de los santos. ¿Por qué? Porque era la persona más santa, el Kohen Gadol. Estaba más apartado que el resto. Entraba en un lugar más apartado que el resto, que era el lugar de los santos. Y no en cualquier tiempo entraba, un día específico, ¿cierto? El Yom Kippurim, el día de la expiación. O sea, era la persona más sagrada entrando al lugar más sagrado en el momento más sagrado del año. Entraba, ¿cierto?, en ese lugar. Y eso es lo que es la santidad. Así que todo esto, ¿cierto?, nos habla de tiempos, momentos, lugares, personas que tenemos que, por así decirlo, saber administrar el tiempo, saber quiénes somos, saber dónde estamos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿A qué lugar voy? Son preguntas existenciales, ¿no?, que a veces se ha hecho la gente. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿En qué momento estoy de mi vida? Con estas preguntas, nuestra parashá nos contesta de una forma de que tenemos que ser apartados en todo tiempo, en todo lugar. Todo nuestro ser tendría que conducirse de una manera diferente. Saberse, somos, ¿cierto?, distintos ante los ojos de Eterno, cada uno de nosotros. El Eterno habla a Moshe diciendo a toda la comunidad de Israel: diles que ustedes serán santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Dice: reúne a toda la comunidad. Ve Jaquel, dice en hebreo. Es decir, reúnelos a todos, a todo el pueblo. En general, ¿cierto?, en contraste, otros mandamientos fueron dados, por ejemplo, Moshe llama a Aarón y a sus hijos. O el Eterno habla a Moshe diciendo, aquí dice, el Eterno habla a Moshe diciendo: habla a toda la comunidad de Israel, reúnelos a todos. No solamente a los ancianos, no solamente a los hijos de Aarón, no solo a Aarón, no solo a Moshe, sino que a todos. Moshe, por lo tanto, se enseña el Midrash que enseñó esta porción a todos, a todo el pueblo. Enseñó Kedoshim. ¿Por qué entonces esta porción es diferente? El Midrash también responde que la mayoría de los fundamentos de la Torá dependen de esta parashá y de la frase en específico, Kedoshim Tihiyu, ustedes serán santos. Bueno, esta interpretación es sencilla. ¿Por qué?
aquí está la mayoría de los preceptos de la Torá? ¿O por qué la mayoría de los fundamentos de la Torá dependen de esta porción? Porque hay muchas leyes importantes, ¿cierto? Que aparecen aquí, que fueron dadas en presencia de todos. Ahora, esta mitzvah específica de Kedoshim Tihiyu, ustedes serán santos, tan importante, ya que de ella depende el resto de la Torá. Ustedes serán santos. Ser santo implica cumplir el resto de cosas que involucran el ser santo. Que podríamos decir, así como que del amor depende toda la Torá, también de la santidad depende toda la Torá. Y esta mitzvah de hecho fue dada públicamente. Ustedes serán santos, apartados, diferentes. Bueno, esta mitzvah, ser santo, nos enseña cómo vivir y actuar como personas. Si no fuera por esta mitzvah, una persona podría decirse que es una persona, podríamos decir, observante, pero a la vez ser una persona que quebranta muchas cosas. O sea, si no existiera una parashá como esta, que haya sido dicha delante de todo el pueblo podría decir, o alguien del pueblo, no, yo estoy bien con lo que hago. Es suficiente lo que yo soy, lo que yo hago. En realidad soy observante. Ah, pero la porción que fue dada para todo el pueblo fue Kedoshim. Y delante de todos se dijo una lista igual grande de cosas. ¿Guardas tú todo eso como para decirte observante? ¿O que tú en realidad estás bien si no guardas siquiera Kedoshim? Podríamos decir que muchas de las cosas de la vida práctica no están dentro de esta porción. Podría una persona disfrutar quizás de todos los placeres o todas las cosas de la vida, pero quizás no ser santo, una persona apartada. Podría alguien disfrutar de todas las cosas que este mundo tiene para ofrecer y no haber llegado a ser una persona apartada. Bueno, una persona no puede ser santa para sí misma. ¿En qué sentido explican esto los sabios? Ellos dicen, una persona no puede ser santa por sí misma o para sí misma. Es decir, aunque esta es una mitzvah individual, un individuo necesita de la sociedad. Si alguien vive una vida, o vive en una sociedad, mejor dicho, indulgente, resultaría difícil seguir siendo una persona kadosh, una persona santa. Al principio dijimos, ¿cierto? La justicia no existe si vivo solo. A su vez, la santidad también no existe si vivo solo. Porque, ¿cómo voy a aplicar justicia si vivo solo en este mundo? No tengo con qué. ¿Cuál sería el parámetro? Ninguno. ¿Y cómo podría ser yo apartado si no hay nadie más en este mundo? Sería el único. ¿Apartado de qué? Si sería el único. Entonces, la justicia, la santidad y en general el amor y las leyes de la Torá, y las leyes más fundamentales, ¿cierto?, que nos enseña la Escritura, dependen de que uno viva en sociedad y aprenda a vivir en sociedad. Si uno vive en una sociedad indulgente o quizás permisiva, que deja hacer todo tipo de cosas y no condena nada, bueno, difícil, ¿cierto?, que una persona logre un nivel de santidad relevante. O por otra parte, podríamos decir, cuando una persona se logra apartar de una sociedad así y ser distinto, realmente ha logrado un buen nivel de santidad. Si lo vemos por ese lado. Cuando tenemos una sociedad, quizás que a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno, la persona que realmente sigue el bien y sabe decir que es bien y que está mal, realmente está apartada de la sociedad. Nos distingue, nos hace diferentes. Para lograr ser santo, se requeriría no solamente mi persona, mi propia persona, ¿no? Requiero la cooperación de mi familia, de una ciudad, de una nación, de mi entorno, de mis amigos. Por eso esta parashá se entregó, ¿cierto?, estas palabras
a todo el pueblo, a todos juntos. Todo el mundo tiene que estar involucrado en esto. Es casi imposible que una persona actúe con moderación si no conoce los límites de cómo hay que actuar o hasta dónde hay que llegar. Hay que conocer esto, la sociedad tiene que saber cuáles son los límites. Esto lo vemos claramente quizás el día de hoy, el día de ayer, pero también hoy. Hoy día hay un hedonismo, es decir, la gente se preocupa por sí misma muchísimo, desenfrenadamente. La gente satisface instantáneamente, momentáneamente y rápidamente todos sus caprichos y deseos. Es decir, yo quiero algo, lo tengo. Quiero esto, lo tengo. Quiero ver esto, lo veo. Quiero alcanzar esto, lo alcanzo. Es fácil. Hoy día está todo a la distancia de un clic. Y un clic no es nada. Un clic es como lo que la Torah le llama un rega, un instante. Un instante así. Y ya fue. Y se podría cumplir un capricho, un deseo. O sea, está todo muy al alcance de las personas. O sea, es difícil conocer la Kedushá, la santidad de esta manera. La única manera en que podríamos alcanzar este nivel de Kedushá o será santo, trabajando en nosotros, pero también elevando, por así decirlo, nuestro entorno, a quienes nos rodean, sabiendo quiénes son quienes nos rodean, y tratar de vivir junto a personas que comparten este ideal Kedoshim Tihiyu. Ustedes serán santos. ¿Por qué motivo nosotros estamos en una comunidad como esta? El mismo motivo es este. Kedoshim Tihiyu. Ustedes serán santos. ¿Cómo podríamos compartir estas ideas de santidad quizás con nuestros colegas de trabajo? Con nuestros amigos que hemos conocido en la vida, o del colegio, universidad, o nuestros vecinos, nuestro entorno. No siempre se comparten estas ideas. Es decir, estamos aquí también, ¿cierto? Porque queremos ser santos, apartados. Buscamos un lugar apartado por esto, para poder ser santos. Tenemos que compartir este ideal. Pero tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que nosotros intentar ser diferentes. Ahora, veámoslo por otro lado. Cuando uno lee esta porción, serán santos, reverenciarán a sus padres, no harán ídolos, cuando ofrezcan sacrificios, hacerlo de tal forma, no sigues tu tierra, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis, no privarás a tu prójimo, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, no odiarás a tu compatriota, no ayuntarás dos clases distintas de tu ganado, no entrarás en la tierra, no, 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 y no, y no, y no, y no, y no, y no. No te juntarás de esta forma con otra persona, etcétera. No, no, y no, y no. No. La respuesta es no. Bueno, a veces cuando los padres enseñan a los hijos, ¿cierto? Le enseñan bastante con esta palabra, no. Esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, eso no. Cuando se ponen los límites. La Torah nos pone bastantes límites. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene esto de interesante? Hay gente que ve la religión como algo totalmente ajeno a ellos porque en realidad lo encuentran fome, aburrido. ¿Qué tiene de divertido esto? ¿Cómo podría yo disfrutar más mi vida, darle más sentido a mi vida si en realidad todo dice no harás, no harás, no harás esto, no hagas esto otro, y aquí y la diversión y cuándo somos felices en la vida? Hay gente que se plantea esta pregunta. ¿Qué hay de divertido en todo esto? ¿Entretenido? En realidad, todo esto nos habla de relaciones prohibidas, todo tipo de actividades que hay que evitarlas para no reducir la santidad, cosas que hay que hacer para aumentar la santidad. O sea, pareciera que la santidad fuera el resultado de hacer todo lo contrario a los que nos proporciona alguna diversión, algún entretenimiento en esta vida. A veces pasa esto, ¿no? Hay gente que lo ve así. Parece que la Biblia dice todo lo contrario a lo que
es divertido, está bueno, hay que hacerlo, lo que hacen los demás, parece que fuera todo lo contrario. Por lo tanto, para poder seguir una vida de santidad, hay que darle la espalda a la diversión, dicen algunos. Hay que ser infelices, sufridos, ser personas de dolores, que aguanten mucho sacrificio y no disfruten nada. Hay quien lo plantea así. Hay quien dice, llevar esta vida así es como solo autosacrificio y cuál es el momento en que disfrutamos este mundo. Hay que renunciar a todo ese disfrute para poder ser santo. Y de hecho hay gente que llega al extremo del ascetismo, que se aparta de todo, ni siquiera es que come, no deja de comer algunas cosas, que no come nada, come lo mínimo, vive lejos de toda la gente, en un monasterio, por ejemplo, se aparta de todo el mundo para tratar de vivir una vida de santidad. Entonces los demás ven esto y es como, wow, o sea, difícil, nadie puede ser santo, solamente el que tenga un llamado. La otra vez hablamos, ¿no? Que a veces las personas creen que el propósito en la vida es acercarse a Dios solamente es para algunos, para todos. Que no es solo es que alguien es el elegido. Él fue escogido por Dios. Y los demás no. Cualquiera puede cumplir el propósito en la vida que es acercarse a Dios. No nos engañemos, pero hay gente que sí cree esto. Entonces, hay quien cree que estas dos cosas, diversión y santidad, son exclusivamente, son mutuamente excluyentes, mejor dicho. O sea, no puede estar esto y esto otro a la vez. Se excluyen unas a otras. Tengo que elegir o la diversión o la santidad. O me como el pastel o no me como el pastel. Entonces, todo esto en realidad resulta en hipocresía a lo largo de los años. ¿Por qué? Ni solo vivir completamente en la diversión nos trae un bien a nuestra vida siempre, ni vivir tampoco totalmente separados de la sociedad, o como un santurrón, lejanos de todos. En realidad es el propósito de todas las cosas. Pensar de esta manera nos lleva a la hipocresía, porque la persona que vive apartada de repente, sin que nadie lo vea, quiere hacer algo que está prohibido. Y lo hace. Y lo disfruta. Pero es un placer culpable. Porque él está apartado de todo, pero tiene que hacer eso porque lo desea su cuerpo, su alma. Es hipocresía. Tratar de vivir una vida tan apartada que ni siquiera puedas cumplir un deleite que quieres para ti, de alguna cosa porque te la tienes prohibida, te lleva a la hipocresía. Y por el otro lado, la gente que piensa que la vida solo es diversión y entretenimiento, pero a veces también quiere seriedad, quiere que haya respeto, quiere que haya honestidad, y no toda la vida es despilfarro y diversión. A veces quiere asentar cabeza, y no puede ser hipócrita en pensar que todo se trata de eso. Bueno, nosotros vemos esa hipocresía y la sociedad se ha llenado de esa hipocresía y la sociedad está cansada de la hipocresía, pero la sociedad está envuelta en la hipocresía de la diversión. ¿De qué hablo? Por ejemplo, la gente se cansó de la hipocresía de la iglesia y de los sacerdotes que se apartaban ellos, no se casaban y terminaban violando niños. Hipócritas. Que hablan de la austeridad y todo aquello y tenían los bolsillos bien llenos. ¿O no? La gente se cansa de esta hipocresía. Pero la hipocresía también va para el otro lado, como dijimos. Toda la vida es diversión y todo hay que permitirlo. Y se puede hacer una y otra cosa y todo está permitido. Y hoy día parece que está todo permitido. Entonces después la gente, no, pero ¿cómo no hay gente que sea correcta? Y la gente hoy día dice, pero ¿cómo es posible que esté lleno de violencia en todos lados? Bueno, pues si estamos permitiendo de todo. Que la gente haga lo que quiera. Y después nos quejamos de que la gente hace lo que quiere. Y nosotros no queremos que nadie nos diga que no podemos hacer algo.
Y después cuestionamos que otros quieran hacer algo. No es que no debería hacer eso, pero no nos gusta que nadie nos critique. Estamos envueltos en hipocresía. Esa es la verdad, de un lado y para otro. Entonces esto es difícil. Diversión, santidad. Los de acá critican al mundo, ¿o no? Los que están envueltos en la fe, en la religión, critican al mundo. ¿Por qué? Porque son unos hipócritas, su forma de vivir, etcétera. Pero el mundo de repente mira para acá, oye, pero igual está lleno de hipócritas. Y al final, la gente no sabe para dónde apuntar. Bueno, prefiero quedarme aquí. Comodidad. Y finalmente no se hace lo que se tiene que hacer. Nos llenamos de hipocresía. Por eso es que el mundo termina llamándole a lo bueno malo, a lo malo bueno. Porque lo que estaría bien en realidad es como se hace tan mal lo que está bien, que decimos que está malo. Y lo que está malo parece que es menos malo que lo que dicen que está bien hacer esto otro. Pero los malos dicen nada. O lo que está mal dice, pero si en realidad no te afecta en nada. Y mira, los otros quieren vivir de esta manera y son hipócritas. Mejor vive así y disfruta tu vida. Queda la sociedad. Difícil en medio de este mundo vivir o distinguir lo que es santo de lo que no es. De lo que es puro de lo que no es puro. Es difícil. Bueno, dada nuestra naturaleza y el mundo de diversión que está lleno de cosas, hoy día más que nunca, podríamos entender por qué una persona quizás puede elegir la diversión antes que la santidad. Y al final está lleno de hipocresía, mejor disfrutemos el mundo. Pero sin embargo, es difícil entender y apreciar por qué una persona intelectualmente sana, honesta, emocionalmente equilibrada elegiría la santidad en lugar de la diversión. O sea, en realidad me considero una persona honesta, equilibrada, y no voy a exagerar con lo que haga. Entonces, elijo la diversión en vez de la santidad. Soy una persona buena, pero ¿para qué voy a evitar hacer cosas si en realidad yo sé que no voy a caer en extremos? Dice la gente. Como no voy a caer en extremos, bueno, elijo la diversión, pasarlo bien, disfrutar, y nada de guardar santidad. ¿Para qué? Si yo sé que no voy a caer en algo malo. Bueno, ¿qué es lo que está en juego entre todo lo que hemos dicho? Hay una palabra específica que se llama placer. El placer que nos dan las cosas. Bueno, no es sencillo explicar esto. Es una idea cotidiana. Uno habla del placer fácilmente, pero en realidad no es tan sencillo de entender. Quizás no lo hemos entendido tan bien. La gente dice, uy, esto fue muy divertido. ¿Qué quiere decir la gente con esto? Fue divertido. Y otra gente dice, no hay problema, fue un placer. Un placer. Fue divertido. ¿Qué queremos decir cuando en realidad decimos estas palabras? Planteémoslo así, rara vez decimos o agradecemos, rara vez agradecemos por hacer algo divertido, porque en realidad la diversión suele ser todo ganancia y no pérdida. Cuando lo paso bien o me divierto, todo es ganancia. No siento ninguna pérdida. Incluso cuando hay un esfuerzo muy grande, si es parte de la diversión, no pensamos en lo que estamos gastando en ello. O sea, a veces lo paso tan bien, no sé, haciendo X cosas o jugando en X cosas, que en realidad estoy esforzándome un montón, estoy gastando mucho tiempo, dinero y tal, pero como lo disfruto, lo paso bien, todo es ganancia para mí, aunque estoy perdiendo un montón de cosas quizás, de tiempo, tiempo con mi familia quizás, o dinero. O sea, hay un esfuerzo considerable cuando uno se divierte. Si es parte de la diversión, obviamos todo aquello y lo gastamos con gusto. Pero por el contrario, cuando sentimos ganas de agradecer a los demás por una experiencia, eh, por nuestra experiencia, a veces, perdóname, lo explico de otra manera. Normalmente sentimos ganas de agradecer a los demás una vez
que terminamos esto, o la diversión, cuando ya terminó la diversión y todo, como que ahí uno se siente agradecido. Pero no necesariamente pasa cuando se habla del placer. Diversión es eso, de todo, y después que terminó todo, bueno, agradezco. Siento como agradecido. Pero cuando se trata del placer, no es tan así, porque lo que genera placer muchas veces conlleva algún tipo de sacrificio personal. ¿De qué hablamos? Bueno, en muchas ocasiones en las que puede parecer más divertido no ayudar a alguien. Oye, me estoy riendo de alguien que se cayó, por ejemplo. Esa persona se cayó, me río, es divertido para mí. A lo mejor estoy cansado, no quiero ayudarlo. Voy hacia otro lugar, solo me río porque se cayó, ok. Pero nos sentimos mejor con nosotros mismos cuando vamos ahí, ayudamos a la persona que se cayó, por ejemplo. Lo ayudamos a levantarse. A lo mejor no es tan divertido como reírse de la persona que se cayó, pero hoy lo ayudo, lo levanto, lo sacudo, le digo estás bien y todo, sigue tu camino. Eso da placer. No es diversión, pero es un placer. No, no te preocupes, fue un placer, fue un gusto ayudarte. No, no es que me maté de la risa con él. No es que me reí de él porque le pasó algo. Me dio placer ayudar. Me tuve que sacrificar, sí. Tuve que ir ahí, ayudarlo. Yo también hacer un esfuerzo. Pero es diferente. Sentir placer que simple diversión por las cosas. Entonces, cuanto más nos sacrificamos por hacer algo significativo en nuestra vida, mejor nos sentimos nosotros mismos. Y también nos genera placer obtener los resultados. A veces no es divertido ir todos los días a trabajar, sacrificarse, estar ahí, dándole todo el tiempo, hacer una y otra cosa aquí y allá intensamente. A veces no es divertido, nada. Pero después el resultado de saber que llego a mi casa o tengo la comida, tengo un techo, puedo compartir ese esfuerzo con mi familia, me da placer estar con ellos ahí. Obviamente con la familia también puede pasar momentos divertidos, pero el punto es que hay cosas que hay que sacrificarse. Genera placer. Bueno, en realidad lo hago por tal cosa. Es un placer. Todo esto es importante. Es importante distinguirlo. Y esto nos habla también de nuestra naturaleza. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Significa de que tenemos libre albedrío. Y esto solo lo podemos ejercer cuando queremos hacer algo que entra en conflicto con lo que tenemos ganas de hacer. Sobre todo si entra en conflicto con razones morales. ¿Cuándo ocupamos el libre albedrío? Sobre todo cuando queremos hacer algo que entra en conflicto con lo que debo o no debo hacer. O sea, quiero hacer esto. Tengo ganas de hacer esto, pero no es lo correcto. Hay una moral que me choca. Y ahí estoy. Mi libre albedrío está ahí. Elijo o no, lo hago o no lo hago. Y eso es lo que separa de ser santo de no ser santo, finalmente. Tomé o no la decisión, hice lo que había que hacer o no. Lo hice, lo dejé de hacer. Rara vez tenemos que hacer algo moral sin que haya un tipo de sacrificio personal. Siempre cuando hay que tomar una decisión moral, o incluso de santidad, como hablamos, difícilmente cuando hay que hacer algo en pos de la santidad, no haya que hacer algún sacrificio. Siempre hay que hacer algún sacrificio. Nunca es tan fácil. De hecho, el sacrificio es incómodo. Requiere fuerza de voluntad personal, superarse y saber que estamos haciendo lo correcto. Pero hay gente que no quiere sacrificarse. No quiere esforzarse. No, ¿por qué voy a sacrificarme? ¿Por qué me tengo que esforzar? ¿Por qué tengo que dejar de hacer cosas? ¿Por qué tengo que hacer estas otras cosas? Soy libre. Y ahí está la línea que
nos separa de la santidad y de la no santidad. Muchas personas no tienen a lo mejor un nivel de dificultad alto de hacer algo moral o no, pero hay gente que sí, le cuesta mucho. Porque si les apetece hacer algo, tienen que hacerlo. Bueno, aunque a corto plazo muchas veces hacemos algo que está correcto y nos sentimos bien, a veces a largo plazo una persona podría abandonar el placer de lo que verdaderamente le gusta. A lo mejor yo cumplí mi deseo momentáneo, pero a largo plazo estoy perdiendo algo que de verdad me daría más placer en la vida. Y nos lamentamos de no haberlo hecho. A veces preferimos lo momentáneo, la diversión inmediata, que lo que nos trae más gratificación más adelante. Y lo que nos daría más placer todavía. O una vida de mayor placer. Pero elegimos lo inmediato. Ese es el problema. A veces hay personas capaces de vivir con el dolor de hacer algo inmoral. Entonces, como no quieren sentir que están haciendo algo inmoral, eliminan la idea de su cabeza, sencillamente. Esto no es algo inmoral. En realidad no es tan así. Le dan una vuelta, no, en realidad. Y le buscan la vuelta a cada cosa para hacerla igual. Bueno, Hitler, ¿cierto? Intentó hacer lo mismo. Él intentó implantar la idea de que en realidad no era malo eliminar estas invenciones judías como la circuncisión y la conciencia. Y él empezó a hablar de a poquito, de a poquito, de a poquito somos superiores, tanto, hasta que ya no se veía tan malo eliminar a todos los judíos. Bueno, a veces hacemos esto, intentamos eliminar la moral, la vamos corriendo hasta que damos el lugar, el espacio para hacerlo. Ojo que en la sociedad siempre pasa esto, siempre hay un momento en que se va corriendo la valla. Yo lo vi claramente, por ejemplo, desde que en este país estalló la violencia. Cada vez se fue corriendo la valla de la violencia. Y hoy día cada vez se ven cosas peores porque cada vez naturalizamos más cosas. Cada vez más cosas sin justicia. Cada vez se validó la violencia, droga y muchas cosas que no están bien se normalizaron de a poquito hasta que hoy día estamos donde estamos. Quizás hasta donde llegaremos. La gente eligió la diversión. Desatar sus impresiones inmediatas de las cosas. Pero a largo plazo, ¿qué? Destruyamos todo. Aumentemos la violencia. Y al final, ¿a dónde llegamos? ¿Qué justicia, qué santidad llegamos? Bueno, no logramos entender que hay cosas que nos dan algo mejor que la diversión, que es el placer. El placer, esas son las cosas que queremos, que sabemos que hay que hacer. Cuando sabemos que hicimos lo correcto, nos da placer. Y cuando hacemos algo correcto hacia otra persona, sentimos el placer de haber ayudado o de haber hecho lo que está bien con otros. A lo mejor no fue divertido. No fue tan divertido. A lo mejor no soy la persona más divertida en el mundo. Pero si siento placer con las cosas que hago, con lo que no hago, y estoy tranquilo de esta forma, no voy a sentir esa hipocresía que hablábamos hace un rato atrás. No tengo que sentirme como un hipócrita, que en realidad siento placer por las cosas que hago. Pero si no siento placer, en realidad puede ser que mi moral esté un poquito trastocada. Y tenga que de nuevo colocar en orden lo que está bien, lo que es bueno llamarle bueno, lo que es malo llamarle malo. Hay que volver a colocar las cosas en orden para poder sentir placer de moverse dentro de lo que es la santidad. Si no sentimos el placer de hacer lo que la Torah nos está mandando, sino que lo sentimos como, me quita la diversión, es que en realidad mi moral está incorrecta. Mi moral tengo que acomodarla a la Torah y no al revés.
la Torah acomodarla a mi moral. Porque entonces voy a preferir lo que me genera más beneficio inmediato, diversión. Aunque gaste todo, aunque gaste toda mi vida haciendo algo que me divierte, que en realidad nunca me va a llevar hacia el bien. Yo tengo que cambiar mi perspectiva, mi conciencia. Si no, jamás voy a disfrutar de hacer el bien, ni de dejar de hacer el mal. Esto es así y no hay forma de que sea de otra manera, salvo que siempre siga a otra persona y la imite y siempre esté en lo correcto. En algún momento me tiene que entrar en mi cabeza que está bien y que está mal y que está correcto eso y pasarlo bien y sentir un placer de hacer las cosas que dice la Torá. Bueno, hay gente que es tan malo lo que dice la Torá que simplemente ya la rechaza. Ya no soy capaz de vivir esa vida. Y rechaza todo lo de la Torá. Pero sigue el problema de la hipocresía. La gente sigue necesitando hacer las cosas bien porque si no, ¿qué sería de este mundo? Entonces, sigan lo que está bien. El problema de la gente es que ha abandonado los principios éticos y morales, los valores que nos han hecho ser hoy día una sociedad más ordenada, más educada, con mejor justicia. Estamos en un periodo donde se están abandonando estos valores en el mundo. Se están abandonando. Entonces la gente hoy día cuestiona todo, pero no mejora nada. Y finalmente la gente, en vez de divertirse, está sufriendo la hipocresía de este mundo. Porque lo que está bien y lo que está mal y hay que llamarle las cosas de su forma, de su manera. No hay que correr las vallas de un lugar para otro. Tenemos que tener claros nuestros principios. Si no, o nos seguiremos quejando de este mundo por la hipocresía y no disfrutaremos de vivir esta vida, el mundo y el bien y el placer del mundo venidero por seguir la Torá. Porque eso es lo que dicen las bendiciones. Danos a nosotros, ¿cierto? El placer de vivir la vida de este mundo con el bien y el mundo de la vida del mundo venidero. Y hacemos las bendiciones. Eso es lo que buscamos. Tenemos que ver en nosotros, buscar en nosotros, quizás esos caminos donde no me gusta hacer esto, está correcto, esto no está correcto. Empezar a pesar el corazón, en realidad yo tengo que mover mi moral donde tiene que estar. Yo soy el que tiene que volver a recolocarse en el camino. Si no, no voy a disfrutar ni alejándome de lo que creía que estaba bien, ni acercándome a ello. Porque eso pasa. Hay gente que dice, no, me voy a acercar a esto porque en realidad yo creo que me va a ayudar, pero no le ayuda en nada. A veces la gente se acerca a la religión, a la fe y no le sirve de nada. A veces la gente que está ahí se aleja de la fe y tampoco le sirve de nada. Por esa hipocresía. Tenemos que alinear nuestros valores morales, éticos, saber qué está bien, qué está mal, sentir placer de hacer lo que está bien, sentir placer de perdonar al prójimo, de amar al prójimo, de honrar a nuestros padres, de alejarnos de la idolatría, de ayudar al prójimo haciéndose de acá. Tenemos que sentir el placer de eso, si no, estamos viviendo una vida de hipocresía. Y de ahí es difícil porque podemos gastar todo el tiempo del mundo y todo para una satisfacción inmediata, nunca sentir placer en este mundo. Y menos sentiremos placer en el mundo venidero si en este mundo no nos dio placer hacer el bien. ¿Por qué queremos vivir la eternidad si estamos sufriendo? Si estamos viviendo una vida hipócrita. ¿Queremos vivir la eternidad del mundo venidero? Bueno, sentamos placer en este mundo de hacer el bien. Y eso es la Torah. Esa es la Torah y esos son los profetas. Sintamos placer de hacer lo que está correcto. Lo que nos lleva a la santidad. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.